La forma de gobernar de Acción Nacional, mal manejo de los recursos, que no estaba privilegiando el generar condiciones de equidad más que de igualdad. ¿Qué pasó en estos 7 últimos años en salud? Fue el resultado de los excesos, sí, de las compañías farmacéuticas que finalmente lucran con la enfermedad y con la necesidad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Gatell tuvo que tomar las decisiones de un fenómeno que era desconocido en el mundo. Si hubiera estado otro partido y hubieran designado a otro secretario de salud y hubiera tomado otras decisiones, la crítica iba a seguir siendo la misma. El tema no es necesariamente. El INE se va a tratar de modificar la ley. Se dice que vamos a un diálogo. O como dice Noroña, pues tenemos la mayoría, ¿por qué tenemos que preguntar? Hoy en el proceso del gobierno de la Cuarta Transformación, todo se legitima a través de la opinión popular, que es el pueblo. El pueblo decide, el pueblo manda, el pueblo quita. Pero el es un pueblo que pone. Sale a votar y vota 13 millones y 3 lo anulan. Voy al contexto por eso de la pregunta que me hacía. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy es un honor para mí, alguien que piensa diferente, que ha hecho la lucha diferente que un servidor. Tenerla aquí, recibirla en Conversaciones con el Pastor, pero no me voy a complicar en darles un currículum. Vamos a empezar a platicar con Karina Pérez Popoca. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bien y de buenas. Eso me alegra. Mira, Karina, yo tengo una serie de preguntas que empiezan: ¿por qué dejas la radio comunitaria? ¿Por qué dejas tu trabajo social por meterte a una formalidad de partido? Interesante, las propias circunstancias de la lucha social que encabezamos en el momento, este es un referente el tema de la radio, ¿no? Que en su momento, hoy es Chololán Radio, en su momento fue Xocotzin, era un espacio propio de lo que veíamos, ¿no? Siempre he tenido esta condición de que lo injusto, no me parece correcto quedarse callado, ¿no? Entonces, desde la posición que sigo ocupando y que es la de ciudadana, el pensamiento de ciudadana, primero, crear una radio comunitaria. No es una tarea fácil en un país en donde las grandes consorcios, tanto de radiodifusión, no permiten la participación de estas conocidas radios piratas. Y se construye y se da el proceso para no darle tantas vueltas. En concreto, la dejo porque esta participación del activismo social me lleva a otros senderos, ¿no? Me lleva a los senderos de la lucha por este poder político electoral, de ocupar los espacios, los cargos, y poder desde ahí incidir en la forma de vida que requerimos los ciudadanos y las ciudadanas, que muchas veces la clase política, o en todas las veces, llámese del partido que sea y en el año que sea, dejan de lado de ver eso, ¿no? ¿Qué queremos y qué sentimos los ciudadanos? ¿Qué siente un ciudadano? ¿Qué desea un ciudadano? Entonces, es esa inercia de injusticia, y aparte de un contexto muy fuerte en el estado de Puebla, ¿no? Que fue la persecución, que fue la aprehensión de los 4 compañeros y las 10 órdenes de aprehensión, porque ese es el parteaguas del por qué Karina deja este proceso de la radio y agarra una bandera electoral para caminar con este grupo de compañeros que venían salidos de la cárcel y que venían después de haber algunos ya pudiendo solucionar sus 10 órdenes de aprehensión en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Es ahí donde yo participo, es ahí donde se marca ese parteaguas en 2014 de dejar el tema de la radio comunitaria y participar en lo político electoral. ¿Cuál fue la acusación? Cinco delitos complicados, ¿no? Que en total sumaban alrededor de 54 años, ¿no? Motín, despojo que no alcanzaba fianza, daño a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, y el último... Pues, ¿qué travesura hicieron? La de defender el sentir de las comunidades. Nosotros no estábamos en contra del desarrollo, ni siquiera del progreso, porque es algo que siempre se malentiende, ¿no? Alguien que está en contra es que no quiere el desarrollo, no quiere el progreso. No es eso. Siempre he dicho que las formas de querer legitimar la toma de decisiones
de los gobernantes, presidentes municipales, tienen que pasar por ese tema de sensibilizar la propuesta de transformación que se requiere en el espacio. Estamos hablando de un icono muy importante en San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, las Cholulas y la región de Cholula. Estábamos hablando de la zona arqueológica en este sincretismo religioso prehispánico que se tiene, en una modificación de su entorno a través del proyecto famosísimo sonado de la Plaza de las Siete Culturas, ¿no? Que genera un movimiento conocido como Cholula Viva y Digna, que se une con el que propiamente traíamos también acerca de las juntas auxiliares, cuando a través de las reformas en el Congreso del Estado se modifica ya la figura y desaparece la figura en las juntas auxiliares del juez del registro civil, del agente subalterno, y que entonces genera un enojo y una molestia porque desconocen la dinámica primero de identidad social que se tiene con el presidente municipal, que era el que asumía las funciones de juez del registro civil, el agente subalterno, y la propia dinámica de las comunidades al interior del estado, que para llegar a la cabecera municipal tienen que trasladarse horas, ¿no? Entonces todo eso volvía muy complicado por la centralización de la información de los registros civiles. Ese momento, esa coyuntura social de lucha social, da paso a esta fuerza que termina por defender la zona arqueológica, las juntas auxiliares, del brazo también en aquel momento iba creciendo tan fuerte de los presidentes auxiliares junto con la 28 de octubre, ¿no? Encabezado en aquel momento por Simitrio. Esto es el contexto del por qué desde el 2014 empezamos. En el 2017, después de 3 años de amparos, de 3 años de estar acudiendo también a firmar al juzgado de Cholula, de un daño emocional, familiar, económico, psicológico, porque pues éramos en los encabezados, ¿no? Los revoltosos, los grillos, los que no queremos el progreso, ¿no? Con un gobernador que hoy tiene una mirada diferente para el estado de Puebla, ¿no? En un tema económico, político, social, cultural. Y que tenía un propio proyecto que estaba impulsando, ¿no? Nosotros dijimos, no es el progreso en lo que se está en contra. ¿A quién no le gusta tener mejores condiciones de vida? A todos. Es la forma, la imposición, el cacicazgo, la dictadura, lo que hoy muchos refieren, ¿no? En sus discursos cuando hablamos de bloques opositores. Ese contexto es el que me lleva en 2017 a participar como candidata, mejor aspirante en aquel entonces, por Morena a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Y ganas la presidencia municipal. Es una suma de coyunturas, porque hay que decirlo, que fueron las circunstancias que se formaron. Claro, no voy a negarlo, es el liderazgo de un hombre que había caminado durante muchos años el país, las propias circunstancias de ver el referente político y el mapa electoral en el país, porque para eso tuvo la suma de voluntades de actores políticos emanados de partidos a nivel federal que terminaron por irse a Morena en 2018, ¿no? Después de el fraude del 2006, el tema de la pérdida en 2012 ante Peña Nieto, y el 2018 una iniciativa privada, perfiles emanados de otros partidos estaban ya en Morena, ¿no? Se abrió esa parte, esa puerta que hoy ha dado la posibilidad de tener en Morena más consolidados en estados, en posiciones políticas, a personajes emanados de otros partidos, ¿no? Entonces, se da esta situación con ese liderazgo a nivel nacional. También se da esta lucha en el municipio de San Andrés Cholula, porque Acción Nacional llevaba 21 años gobernando San Andrés, ¿no? Y en esta disparidad, digo, el auditorio, el día que escuché la entrevista, en este contraste de un municipio con dos formas totalmente diferentes de vida. Dicen el San Andrés tradicional y el San Andrés moderno, ¿no? Pero si el San Andrés cosmopolita, ¿no? El de los edificios, el de los servicios, el de la seguridad, el referente como polo de desarrollo y principal área que se recauda en San Andrés Cholula, ¿no? Toda la zona que es Lomas de Angelópolis, La Vista, todo lo que está sobre la vía Tliscayo, ¿no? Y sus laterales. Que muchos no saben que viven en San claro, Andrés. Sí, me ha tocado. Todo el mundo piensa que vive en Puebla. Sí, me ha tocado. Bueno, ahorita estamos en San Andrés. Claro, estamos en San Andrés y con una vista, por cierto, preciosa que no se ve, pero... Y entonces este contraste de un hartazgo ante la toma de decisiones y la forma de gobernar de Acción Nacional
Nacional con sus últimos presidentes. Digo, hoy ya, después de mí ya van para el segundo, pero en su momento, pues los que lo antecedieron, ¿no? En esta imagen de 4 años y 8 meses que le tocó a Leoncio Paisano en la homologación para el tema de la elección federal, Omar Coyopol, un David Cuautli, un Miguel Ángel Huepa, personajes que son conocidos en el municipio. Y en este desarrollo, pues siempre se contrasta ese hartazgo de un tema de mal manejo de los recursos que ingresaban a las arcas municipales, de una visión de un desarrollo que no estaba privilegiando el generar condiciones de equidad más que de igualdad, porque no podíamos tener lo mismo que Lomas, pero podíamos generar las condiciones de equidad para salud, educación, trabajo, cultura, un desarrollo, sobre todo en una manera diferente de atender la política del crecimiento inmobiliario en San Andrés Cholula. ¿Cuáles fueron tus errores como presidenta municipal? Voy a decirlo, y uno muy simple. Uno, ir a un tema de reelección en el momento en que se tenía que tomar la decisión, hablando política y electoralmente como grupo que llegaba al poder. El otro, en el proceso administrativo, la verdad es que tuve los errores mínimos. ¿Y por qué digo que tomo los errores mínimos? Si no son temas de ego ni de soberbia, porque no son los tiempos, ni nunca lo serán. Porque hoy cualitativa y cuantitativamente se puede medir en comparación con otras administraciones. El hecho de que yo no generé una condición de adoctrinamiento para mi partido. Yo no generé un tema de pleitesía, no generé un tema de un falso liderazgo presidencial. Esas cosas para mí no son errores, para mí son aciertos, porque el ciudadano y la ciudadana tienen derecho a un gobierno que incluya a todos y a todas, no solamente desde el dicho, sino en el hecho, en la verdadera práctica de la gobernabilidad. Mis errores, puedo decirlos, que eso fueron internos, el acercamiento con el grupo político del que yo vengo emanada, el tema de no ¿te hizo daño ser muy morena? No, muy morena no, me hizo daño. Muy del partido Morena, no nos vayan a interpretar mal aquí. No, me hizo daño el hecho de ser muy leal, soy una mujer de muchas lealtades y de mucho honrar la palabra, de convicciones fuertes y de saber que por encima de lo que Karina Pérez Popoca como presidenta municipal quería o deseaba, estaba el sentir de los ciudadanos y las ciudadanas, que más allá de lo que un grupo político pedía, exigía o quería, estaba el generar un bienestar para todos y para todas, y si eso era panistas, priistas, perredistas, apartidistas, lo que fuera, era para todos. No eran tiempos de revancha política, ni era tiempo de llegar a repetir patrones de conducta que tanto habíamos denostado en Acción Nacional en sus últimas administraciones. En particular, para ti, ¿cuáles son los 3 principales aciertos de tu administración? El generar una política social, el tener estabilidad en materia de seguridad y el seguir generando un crecimiento económico, aun cuando tuvimos 2 años de pandemia muy complicados, un recorte a nivel federal de un 35% de partidas presupuestales, tanto en los fondos federales, y esos 3 aciertos dieron como resultado una estabilidad, el tener un control a través del área de seguridad con protección civil, con bomberos, con tránsito y vialidad, permitía una gobernabilidad, aun con la incertidumbre del aislamiento social, aún con la incertidumbre de la parálisis en el sector inmobiliario, de la construcción, por los decretos estatales que venían emanados del gobierno del Estado, y sobre todo tener la respuesta de una política social que permitió aminorar los impactos de la pandemia ante una caída de ingresos en los hogares a través del programa de Valores a tu Mesa, a través del apoyo al Hospital General de Cholula, el generar condiciones de ser el primer municipio que tenía su cápsula de traslado a pacientes con COVID, el comprar tanques de oxígeno y suministrarlos a las familias contagiadas, el pagar recargas, esa política social, no de dádivas, ni de lástima, ni de obligatoriedad, porque había obligatoriedad, porque la obligatoriedad la tenemos desde que tomamos el mandato y sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Nace de lo que hace rato comentábamos fuera de cámara, ¿no? Los que marcan la diferencia en la política pública son las personas, independientemente del partido en el que militen o en el que desempeñen en este sentido la responsabilidad de sus cargos. Karina, tienes la gran oportunidad de llegar
llegaste a la Cámara de Diputados Federal, nada más, nada menos, con una experiencia de un ayuntamiento. Esta combinación, ¿cómo la has usado en favor de los ciudadanos ahí? Pues primero, siguiendo defendiendo las causas. Llego en más que un golpe de suerte, yo sí quiero reconocer el trabajo de los hombres y las mujeres que siempre me han apoyado, con Karina con cargo y Karina sin cargo, porque he vivido procesos en donde no ostento un cargo. En esta apertura del 2021 que salgo del gobierno municipal al 2024 que nuevamente participo en lo político electoral, se lo agradezco a ellos. Ha sido el trabajo y el resultado de muchas cuestiones que hemos vivido de manera personal y que hoy esta visión de ciudadana, lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo, es en lo que creo, es en lo que me aferro hoy para estar ahí en una curul, escuchando a veces absurdos, escuchando aberraciones, viendo cómo patalean y cómo de un recinto que para mí tiene mucho respeto. Yo respeto mucho la Cámara de Diputados, el recinto física y la esencia que representa la Cámara de Diputados, ¿no? El cuerpo de los constituyentes. ¿Por qué digo que esta experiencia como presidenta municipal sirve mucho? Porque el planteamiento hoy de la política económica que nuestro país requiere o de la toma de decisiones para las políticas públicas que se implementan, siempre quienes vivimos el primer impacto somos los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los gobiernos auxiliares, el que llega a la queja, lo que requiere a través de esto, de lo que hace rato hablaban, una política social, no la del asistencialismo, sino el de la construcción real de saber poder generar la obligación y el derecho en conjunto, porque deben de ir acompañados de eso. ¿Sigues recorriendo tu distrito o estás simplemente encerrada en México? No, sigo. Y de vez en cuando vienes a descansar a Puebla. No, jamás. Digo, amo mucho a San Andrés Cholula. Es la tierra donde nací. Tengo un sentido de pertenencia muy fuerte. De hecho, sufrí los primeros meses cuando estuve en la Cámara de Diputados por tenerme que trasladar. Me traslado, voy y vengo de la Ciudad de México. Me quedo los días que tengo periodo, quizás un día extra, pero apenas tengo la posibilidad, regreso. Y trabajo el territorio. Pero aquí es lo contrastante de nuestro pensamiento también a veces como ciudadanía. Me dicen, ¿qué hace Karina trabajando en los municipios? ¿Por qué Karina sigue entregando apoyos? Porque sigo conservando el programa social desde el 2021, que hoy a través de las coordinadoras de Caminemos Juntas, ese apoyo alimenticio lo sigo dando. El tema de entrega de despensas, de aparatos ortopédicos, de apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad. Sigo desde hace 4 años atendiendo situaciones jurídicas. Hemos ganado a través del apoyo que damos guardias custodias, alimentos para, sobre todo en tema de género a las mujeres, a estudiantes, seguimos apoyando, pero eso es lo contra. ¿Qué hace Karina ahí? Karina debería de estar presentando iniciativas, no hace nada, no presenta nada, y le digo, yo me quedo pensando en estos contrastes, porque algo que le criticaban al diputado que me antecedió, Humberto Aguilar Coronado, es que pues jamás lo volvieron a ver en territorio, ¿no? Si acaso fue 1 o 2 veces, y a lo sumo, lo máximo que apoyó fue con unos paquetes de 5 focos, y era lo máximo que había dado, ¿no? Y lo digo porque ahí están las evidencias que nos presentaron los vecinos del distrito. Entonces, yo estoy en territorio no porque sea mi obligación, sino porque es mi esencia. Porque yo soy la jefa de familia, la ama de casa, soy el trabajador que todos los días en la mañana sale para generar una mejor condición de vida, soy el estudiante que quiere y sueña con tener un título, con tener el emprendedor que quiere que le vaya bien en su negocio, y entonces esa condición de vida a mí me sigue teniendo de donde soy. El cargo es pasajero. Después del 2027, entonces en este momento no podría decir que, pero sigo siendo Karina. Algo que sí tengo seguro es de dónde soy, a dónde pertenezco, a dónde regreso y lo que voy a seguir siendo con cargo y sin cargo. Con estas experiencias que tienes directas y siendo diputada federal, hay 4 temas que te quiero preguntar. Pemex. ¿Qué vamos a hacer con Pemex?
El proceso de Pemex es complejo y no es un tema hoy de justificación para nuestro propio partido. Digo, en las reformas que hemos aprobado, lo que se ha buscado es generar las condiciones de estabilidad para el principal impulsor de nuestra economía a través de la venta de petróleo para nuestro país. La tarea no es sencilla. Y la tarea no es sencilla, no por justificación de lo que han hecho, porque hoy es nuestra responsabilidad seguir generando las condiciones. Pero esto viene pegado a otra cosa. Viene pegado la pregunta que me hace a un sentido de la codependencia que generamos como país, a solamente depender de ciertas situaciones que generan economía para nuestro país, dejando de lado otros rubros. Por eso hoy el impacto que se está viviendo con la relación bilateral en Estados Unidos, con el fenómeno geopolítico que se da a nivel mundial, sobre todo en esta inestabilidad que estamos viviendo por las guerras que actualmente existen, por una política muy dura en materia económica del gobierno de Estados Unidos hacia México, ¿en qué posición deja esto a Petróleos Mexicanos? ¿Cómo salvar este enorme, en su momento voy a decir, como hoy coloquialmente lo decían, ¿no?, la gallina de los huevos de oro? Todo el tiempo se dedicaron a saquear, todo el tiempo se dedicaron a tomar malas decisiones respecto a lo que realmente tendríamos que impulsar, una verdadera innovación y una innovación tecnológica en materia de producción, de buscar mercado. No, generamos una codependencia solamente, y esa codependencia hoy nos está pasando factura, y nos está pasando factura porque mientras hay economías en América Latina que han venido creciendo, la nuestra vive un proceso de estancamiento, por no decir de desaceleración. Mis preguntas son en el sentido, yo vivo en el municipio de San Andrés Cholula, y en ese sentido vienen mis preguntas. Y como un ciudadano más, le pregunto a mi diputada federal sobre este asunto de Pemex, pero hay otro tema más que me preocupa: la salud. ¿Qué pasó en estos 7 últimos años en salud? Porque más que bien en el propio San Andrés y en todas las comunidades que tú conoces, llegaba la salud, había salud. ¿Qué van a hacer ustedes como diputados en este sentido? El tema, el de la universalidad, para pasar ya al tema que propiamente tiene que ver, el año pasado, cerrar primero lo de Pemex, que el año pasado a través de la reforma lo que buscábamos no era eso, quitar ya toda esa carga financiera que finalmente hoy está viviendo, para tener una reestructura interior que permita su sostenibilidad y sobre todo seguir potencializando los proyectos que nacieron del primer mandato con el presidente Andrés Manuel, y poder terminar por ver concretado el proyecto, sobre todo de Dos Bocas, ¿no? El asunto que tiene que ver con salud, hace rato lo decía fuera del aire, hay que ser críticos y hay que ser objetivos, ¿no? El día de ayer que dio apertura a la presidenta de la República con el tema de las caravanas de salud, finalmente en todos los estados, en algunos estados, la mayoría, en donde se van a entregar esta semana los medicamentos a los centros de salud, y la próxima semana se va a empezar con el abastecimiento a los hospitales. Ha sido una tarea difícil, y lo voy a poner desde una manera muy simple. El tema de la universalidad, porque no quieren llamarlo centralización, sino universalidad, y creo que usted conoce muy bien el sentido de materia de salud, no ha dado los resultados que se ha esperado, y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hoy la ciudadanía sale a la farmacia de la esquina a comprarla. El aparato del sistema de salud, y ahorita tocaremos otro, quedó bien desnudo durante la pandemia. Me tocó vivirlo muy de cerca. Y me tocó darme cuenta que las políticas implementadas en los últimos 20 años de nuestro país no habían dado como resultado una estabilidad en materia de salud. Estamos hablando del 2019, ni siquiera estamos diciendo que hoy sí, después de casi 7 años en la administración, las decisiones que se han tomado. Estábamos hablando del fenómeno de 20 años de malas políticas públicas, de fortalecer el sector y dejar de lado la situación del abandono a los ciudadanos en materia de poder acceder a la salud. ¿Qué pasó? Colapsó con la pandemia, a raíz también de un fenómeno inusual en el mundo, pero claramente quedó desnudado la falta
de preparación, de innovación, de equipamiento, de infraestructura, que no tenía nada que ver con el fenómeno que en ese momento estábamos viviendo. ¿Gatell no tuvo nada que ver? Gatell tuvo que tomar las decisiones, las que en su momento tuvo que tener de un fenómeno que era desconocido en el mundo. Solamente que muchos, y lo vemos, si hubiera estado otro partido y hubieran designado a otro secretario de salud y hubiera tomado otras decisiones, la crítica iba a seguir siendo la misma. El tema no es... necesariamente. Sí, digo, yo no tengo muchos años en el contexto de las políticas públicas a nivel nacional, pero sí he vislumbrado de cerca, por eso lo digo, desde este fenómeno de la ciudad, lo que hoy pasa. Gatell paga un costo político en un momento complicado, digo, ahí le han presentado denuncias y está en un tema, pero eso hubiera pasado auditorio si hubiera estado el PRI, si hubiera estado el del PAN, porque serían en aquel momento los del PRD los que atacarían. Hoy, si estuviera otro partido, serían los de Morena. El tema no es a quién echarle la culpa o a quién acusar de una mala decisión o una toma de decisión. Yo lo viví de cerca. Yo puedo decir que en el estado de Puebla, puedo decirlo y asegurarlo, que las decisiones que tomó don Miguel Barbosa fueron las adecuadas en el contexto de la reconversión de los hospitales. ¿Con un caldito de pollo? Cada quien tiene su personalidad, porque si eso tenemos durante la influenza a un Felipe Calderón, tenemos a un Vicente Fox diciendo tonterías, en unas figuras de mandatarios a nivel nacional, ¿no? Cada gobernante tiene su propia personalidad. Ahí tenemos a un Rafael Moreno Valle, tenemos que en paz descanse a una Marta Erika. Los fenómenos de las personalidades en la toma de decisiones de los gobernantes, yo lo he dicho también, hay que cuidar lo que decimos y las decisiones que tomamos, porque tienen una repercusión ante la ciudadanía. Pero a ver, lo dijo don Miguel, lo replicaron, lo dijeron, pero en la efectividad del tema de la reconversión en el estado de Puebla fue positivo. Y no lo digo porque en ese momento fuera solamente alcaldesa, porque lo viví en el Hospital General de Cholula, porque me tocó dar ese acompañamiento con esta política social de entrega de medicamentos, de despensas, en su momento un insumo de una pistola para biopsias pulmonares que me solicitaron, de estar pendiente de las necesidades del hospital, y de ahí nace esta infraestructura que se tiene. Pero esa fue una acción tuya, Karina, claro, como gobernante de un municipio. Así es. No fue una política pública nacional. La política pública nacional decidió primero pelearse con todos los que fabrican medicinas. La segunda, hacer la gran farmacia. Hoy en la repartición, todo esto lo hacían estas compañías. Vamos a esto, y por eso digo que los excesos y los extremos son malos. El resultado de lo que se vive hoy en materia de salud fue el resultado de los excesos, ¿sí? De las compañías farmacéuticas que finalmente lucran con la enfermedad y con la necesidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Y en el beneficio de una clase política, de un gobierno, de personajes, está este tema que se da en la corrupción de las compras consolidadas. Cuando finalmente se cambia un aparato de Estado, se empieza a implementar un nuevo régimen, nos guste o no nos guste, el fenómeno, es el movimiento. Lo mismo pasó en el estado de Puebla, cuando se fusiona el PRD en esta alianza para llevar a Rafael Moreno Valle a la gobernatura en el estado de Puebla. Y digo, pongo estas semejanzas porque debemos de ser objetivos en esa crítica en nuestro país. Este fenómeno viene, Morena llegaba como partido gobernante al poder, conociendo y empezando a conocer toda la maraña que acompañaba en un sistema. Digo, en ese momento Germán Cázares formaba parte, hoy diputado federal, compañero en el Congreso de la Unión, formaba parte de este esquema de salud del cual estamos hablando cuando Andrés Manuel llega en 2018 a ser presidente de la República. Entonces, cuestionarlo, criticarlo desde una mirada partidista, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer desde la mirada que tiene que hablar y decir con la verdad, ¿no? Venimos desnudando un sistema de compras
que venía en un beneficio a tal y en específico a cuál grupo, y entonces en ese conocimiento de la parte administrativa, porque nos ha tocado gobiernos pequeños, problemas pequeños, gobiernos grandes, problemas grandes, pues entonces se empieza a implementar estas medidas, ¿no? De querer combatir la corrupción para cambiar el tema de la adquisición de medicamentos, se empieza a dar esta parálisis y esta lucha, porque son luchas de farmacéuticas que por supuesto nadie quiere perder el negocio. También son trabas, hay que ser objetivos y hay que decirlo. Sí hay una responsabilidad del gobierno, por supuesto, pero también hay una responsabilidad del sector empresarial, de ese sector privado que no quiere perder lo que ganaba, que no quiere generar nuevas condiciones, y que si entonces tengo que complicar el camino, lo hago, porque hay que decirlo. Y yo lo asumo. Yo asumo que hoy el sistema de salud en nuestro país no es el mejor, ni estamos cercanos a lo que en su momento decía Andrés Manuel, que nos convertiríamos en un Dinamarca, ¿no? Pero sí reconozco que hoy se quiere trabajar de una manera diferente para hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el burocratismo da como resultado un tortuguismo administrativo, y ese tortuguismo administrativo afuera tiene una repercusión social en la atención directa a ciudadanos, hayan votado o no hayan votado por Morena. Pues yo, por el bien de los ciudadanos, espero que les funcione. Tengo mis serias dudas, pero no vengo a hacerte un examen en este sentido. No. El último tema que me angustia, que todavía no se pone sobre la mesa, el INE, las votaciones, lo que viene, que van a sancionar propiamente la función del Instituto Nacional Electoral, y se va a tratar de modificar la ley. Se dice que vamos a un diálogo. ¿Ese diálogo realmente va a ser cierto? O como dice Noroña, pues tenemos la mayoría, ¿por qué tenemos que preguntar? Ese diálogo va a ser cierto, y va a ser cierto porque se requiere la legitimidad. Hoy en el proceso del gobierno de la Cuarta Transformación, todo se legitima a través de la opinión popular, que es el pueblo. El pueblo decide, el pueblo manda, el pueblo quita. Pero es un pueblo que sale a votar y vota 13 millones y 3 lo anulan. Voy al contexto por eso de la pregunta que me hacía. En el caso, no encabeza Noroña la comisión presidencial, no, que finalmente sea Dios. lo hace Pablo ya Gómez, eso nos faltaba. Que lo estaba escuchando. Bueno, Pablo también ya lo he escuchado, 2, 3 cosas que me aterran. Sí, pero y si estuviéramos en el 74 diría lo contrario. Yo busco como ciudadana, como diputada federal y en el cargo que ostento y las responsabilidades que tengo, un país que siga siendo democrático, un país de equilibrios, un país que tenga estos contrastes y estos matices en donde se escuchen todas las opiniones, porque en todos los partidos hay opiniones positivas. No, por eso no se debe uno de engolosinar con el poder, porque el poder nos lleva a los extremos, ¿no? A los extremos muchas veces de no querer escuchar cuando no se tiene la razón, a querer escuchar solamente lo que queremos y a lo que a nuestro interés electoral favorezca, pero aunque no sea la realidad de lo que realmente requerimos, ¿no? Estos foros que se van a dar, estos contrastes, van a servir para legitimar algo que ya está puesto sobre la mesa, ¿no? Aquí será la astucia y otra cosa muy importante que tiene que ver con los partidos que hoy son los partidos de oposición. ¿Cuál es? Desafortunadamente, en los niveles en los que estamos o donde hoy yo me encuentro, muchas de las cosas se negocian y se acuerdan. Y eso es desfavorecedor, porque en el argumento del pueblo, tanto de un lado como el sentir de una oposición, porque hay una historia que antecede a un INE democrático, en los procesos de transformación, realmente nuestros procesos de reforma electoral son muy jóvenes. Son muy jóvenes. Real, hace rato había una pregunta auditorio acompañé el proceso completo de modernización. De cómo llega Karina, a lo mejor en 2018, en un municipio que ha sido bastión panista, con un gobierno que era totalmente opositor al sentido del cargo que yo ostentaba por el tema de Morena. Y si replicamos ese fenómeno a nivel nacional hoy con lo que se va a plantear con la reforma electoral, seamos honestos. Y por eso hablo que a los políticos nos cuesta mucho hablar con la verdad, no hablamos a medias y entre líneas. No, los partidos no están dispuestos a renunciar a su poder.
No nos hagamos tontos ni tontas. Los que participamos en los cargos lo sabemos. Esto es un tema de acuerdos. Los ciudadanos realmente queremos aparatos democráticos, queremos funcionarios que sean imparciales a la hora de tomar decisiones. Queremos a servidores públicos, objetivos, congruentes, honestos, ¿no? Y cuando hablo de honestidad, no me refiero propiamente al proceso de repetir, no miento, no robo, no traiciono, sino realmente privilegiar la causa de las mayorías por encima del de las minorías. Para mí, las minorías son los partidos, pero en la práctica son la mayoría porque toman las decisiones, porque hoy no están dispuestos a renunciar a sus plurinominales, aunque los partidos todos, incluido el mío, sea para la esposa, el primo, la hermana, el ahijado, el sobrino, la sobrina. No quieren renunciar a las prerrogativas porque finalmente con eso operan en los estados, en los municipios, en las diputaciones locales, federales. No están dispuestos a pagar el costo político de asumir que la representatividad, si es que somos honestos y sinceros, sí tendría que venir emanado del pueblo y una decisión. Hoy Morena, y en esa historia, hablamos de Morena en su momento, el PRD, logró tener esos espacios de participación y de voz en el Congreso de la Unión por esas plurinominales, por esas minorías que finalmente terminaban teniendo voz y voto, aunque no se tomara en cuenta porque había mayorías no calificadas, pero había mayorías, ¿no? Y se tomaban las decisiones. Pero se ha venido corrompiendo cada vez más con el paso de los años el tema de las plurinominales. Yo también comparto que exista y sigue existiendo esa representación de minoría a través de la plurinominal que permite hablar. Pero ojo, después de ver lo que yo hoy veo en un Congreso de la Unión en esta legislatura, digo basta. El mexicano y la mexicana tenemos derecho a tener verdadero a un aparato legislativo más simplificado, menos costoso y más real con las causas de los ciudadanos de a pie, de los reales, de los verdaderos, y no cargar sobre la espalda del pueblo que hoy las decisiones que se toman es por el bien de la mayoría, porque no es así. Porque si eso fuera así, estaríamos viendo en los cargos públicos gente que no es hermano, primo, cuñado, concuñado, todos. Es real que tenemos familias políticas, por así decirlo, ¿no? El papá, la mamá, la hija, la hermana, pero cada quien que se construye en base a los resultados de su trabajo, el poder llegar y acceder a esas posiciones. ¿Dónde te localizan? Estoy en el municipio de San Andrés Cholula, sigo viviendo, tengo la oficina de atención en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en Privada Aldama, en mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cari Pérez Popoca en Facebook, en Twitter, hoy X, antes era Twitter, en X, en Instagram, y pues en la misma dirección de toda la vida donde he vivido, Privada Aldama número 30, San Bernardino Tlaxcalancingo, la tierra de donde soy, donde merezco seguir estando, y a la que amo profundamente en el municipio, ¿no? Gracias, Karina. No. Y ustedes que nos ven, que nos oyen, pues síganos en nuestras redes sociales y les vuelvo a reiterar, estoy bien y de buenas. Y contagia. Saludos a todos. Muchas gracias.